a tratar de ser bastante sintético. Este es un componente de todo el proyecto de investigación que hemos venido desarrollando y que se focaliza más que nada en los impactos de las políticas públicas. Las políticas, sabemos que en general la innovación puede ser buena para el proceso de generación de empleo, pero sabemos que eso depende muchas veces del tipo de innovación que se está promoviendo. Innovaciones de producto tienen un efecto multiplicador mucho más grande que las innovaciones de procesos que tienden a sustituir a empleo. El impacto en general de las políticas públicas en la promoción de la innovación y por ende la generación de empleo va a depender ciertamente en qué tipo de innovación estas políticas públicas están promocionando. Por eso a priori no sabemos, salvo en el caso de un programa particular en Argentina donde supimos qué tipo de proyectos de innovación las políticas públicas están apoyando, en general no sabemos para el conjunto de las políticas públicas si las mismas están apoyando innovaciones que crean o destruyen empleo, o dicho de otra forma, están promoviendo innovaciones que promueven innovaciones de producto o innovaciones que tienden a incentivar mejoras en proceso. Eso es un poco la motivación central de este componente del estudio. Como van a ver, vemos no solamente efectos en empleo, sino que vemos efectos en general en la performance productiva de las empresas. En esta presentación, como es de políticas públicas, voy a hablar un poco menos del modelo teórico que está detrás, que vincula innovación y empleo, y voy a hablar mucho más de cómo es que los países de la región están formulando políticas públicas en materia de innovación, y me voy a concentrar en los resultados de las evaluaciones que hemos llevado a cabo. En primer lugar, nosotros sabemos, todos los que estamos acá estamos convencidos y convertidos que la tecnología explica buena parte de las trayectorias de desarrollo de largo plazo que siguen los países. Y esto ha sido claramente consolidado, presentado en una serie de estudios empíricos de hace ya más de 50 o 60 años, donde se muestra que claramente existe una relación robusta y estable entre cambio tecnológico y crecimiento de la productividad. Y no solamente eso, sino que también se demuestra que hay una relación de causalidad que va de la innovación a la productividad y al crecimiento y no al revés. O sea que no es que la innovación es el lujo que sean los países ricos, sino la innovación es el insumo que lleva a los países a ser ricos luego del tiempo. Es por eso que la mayoría de los países desarrollados han implementado programas para mejorar la innovación y la productividad en el sector privado, y América Latina están partiendo mucho después en el tiempo, también está entrando en esta onda de hace ya unos 20 años de promover la innovación fundamentalmente en el sector privado, pero todavía con grandes brechas en materia de impacto de estos programas en la innovación, cobertura y cómo se están implementando. Y esto lo podemos ver claramente en estas figuras. Lo que tenemos en el panel superior a la derecha es la evolución de la productividad promedio en negro de un país de América Latina típico en relación a la frontera tecnológica, que en este caso es los Estados Unidos. Y este índice, en negrita, que ustedes ven va hacia abajo, está normalizado en 1. Eso significa que muestra cómo ha ido evolucionando la brecha de productividad del país típico de América Latina con relación a la brecha que ese país tenía con Estados Unidos en el año 1960. Y el hecho de que la brecha se haya caído o que la curva se va desplazando hacia abajo implica que hoy, en el año 2005, que es cuando termina esta figura, tenemos una brecha de productividad con los Estados Unidos, con la frontera tecnológica, que es un 50% más grande que la que ya teníamos en el año 1960. O sea, América Latina no es una región que esté acercándose a la frontera tecnológica. Y esto contrasta fuertemente con un país asiático típico, en donde uno ve claramente que ha habido un proceso de convergencia y de reducción de casi a un cuarto de la brecha de productividad que tenían al comienzo del periodo. En ese escenario encontramos, y este es el panel de la derecha, que existe en la región una correlación muy positiva entre inversión e innovación, en este caso midiendo la inversión en el componente intangible de la innovación, que es investigación y desarrollo, y la productividad. O sea, esa relación positiva creciente que nos dice que casi un 40% de las variaciones en la productividad de los países están asociadas a inversiones en activos intangibles, sugiere que en la región existe un potencial retorno elevado a este tipo de inversiones. Ahora, si uno está en una economía de mercado y tiene un activo donde tiene un retorno particularmente elevado, uno debiera esperar que si todo funciona bien, las empresas aprovechen las oportunidades de inversión que ese retorno le está señalando. Bueno, no es lo que está pasando en América Latina. Si ustedes ven el panel de la izquierda, uno ve ahí las brechas
entre las tasas de innovación, tasas de inversión, perdón, en innovación en general, en negrita, y la tasa de inversión en el componente intangible, que es I+D, en negrita como porcentaje de las ventas para un conjunto de empresas de la OECD y un conjunto de empresas de América Latina. Y uno encuentra dos cosas. Primero, que hay una brecha muy grande en las tasas de inversión e innovación en general entre las dos regiones, y que hay una brecha espectacularmente grande en el componente intangible de esa inversión. Es decir, tenemos un activo intangible que tiene aparentemente un retorno potencial muy elevado, como muestra el panel de arriba a la derecha, pero una inversión particularmente baja y que se ha mantenido baja a lo largo del tiempo y durante mucho tiempo. O sea, algo pasa que las empresas en el sector privado no están respondiendo a esos incentivos. Movámonos un poco al tema de las políticas públicas. ¿Por qué es necesario hacer política pública en este sector? Bueno, este es el resultado de las gráficas que yo recién les estaba mostrando. En general uno dice que el espacio para las políticas públicas emerge cuando hay actividades que tienen un retorno social alto, como el que yo recién les mostré, pero que debido a ciertas fallas en cómo funciona el mundo, esos retornos altos que aparecen a nivel social no se reflejan en los retornos que las empresas perciben. Y por lo tanto las empresas no reaccionan. Y esa brecha entre retornos sociales y retornos privados se debe a numerosos factores que dan origen a los argumentos que se requieren para formular políticas públicas. En general uno tiene que las políticas públicas en este sector se formulan con el objetivo de aliviar ese tipo de fallas, en particular fallas o políticas que tratan de mitigar la existencia de problemas que se denominan de imperfecta propiedad privada de esta inversión. Para la sociedad puede ser muy rentable invertir, pero desde el punto de vista privado puede ser no tanto si el privado percibe que en el momento que invierta alguien le va a robar la idea y lo va a ejecutar, y por lo tanto él invirtió, pero los beneficios los dividimos entre dos o más. Entonces hay un problema de imperfecta probabilidad del conocimiento que sugiere que hay un espacio para invertir en políticas públicas en el sector. Pero también las políticas públicas se justifican a partir de corregir los que se llaman problemas de asimetría de información, que afectan el financiamiento de la inversión en este sector. Es decir, uno básicamente tiene un activo que es intangible, que parte puede ser codificado, pero que parte es tácito, que además es difícil de comunicar a quien me lo va a financiar. Además, por el primer problema, que es el problema de la imperfecta apropiabilidad, no tengo mucho incentivo a contarle al banco de qué se trata mi innovación, no vaya a ser que el banco le cuente a alguien más qué es lo que yo estoy tratando de hacer. Por lo tanto, se genera este problema de asimetría de información entre el que quiere invertir y lo que el banco interpreta que es lo que este señor quiere hacer. Si a eso uno le suma que el colateral de este tipo de inversiones es nulo, en el sentido de que son intangibles, por lo tanto no se pueden colateralizar, si a uno le suma que son espectacularmente inciertas, por lo tanto no sabemos si van a funcionar o no, el resultado es que exista una brecha importante entre lo que es el financiamiento de un proyecto de inversión normal y el financiamiento que los bancos y el costo que el financiamiento que los bancos quieren cargar o pueden cargar al financiamiento de proyectos de innovación que tengan un componente intangible importante. De nuevo, tenemos un problema de brecha entre lo que es rentable privadamente y lo que es rentable socialmente. Y también tenemos un tercer problema que hace que las empresas no inviertan en este sector, por más que socialmente puede ser rentable hacerlo, que es la existencia de que la innovación en sí misma requiere, o la inversión en innovación en sí misma requiere no solamente de los recursos que la empresa pone, sino del acceso al conocimiento de otros actores, del acceso a la infraestructura que está controlada o bajo la gestión de otros tipos de actores y la generación de inversiones complementarias en otra parte del sistema que son necesarias para que esta nueva idea llegue al mercado. Como tenemos numerosos actores interactuando, uno puede tener un problema de coordinación. No nos ponemos de acuerdo, o sea, yo tengo una nueva idea para llegar con un nuevo producto fresco al mercado, pero si alguien no invirtió en la cadena de frío o en el depósito refrigerado donde yo voy a poner mi producto, por más que esa idea sea muy buena, no va a llegar al mercado. Por lo tanto, tenemos un problema de coordinación entre el que desarrolló la idea de innovación y el que básicamente hace la logística de todo este proceso. Y lo que es más importante es que todos estos problemas básicamente pueden coexistir al mismo tiempo. Por lo tanto, no es fácil básicamente identificar cuál es aquel que domina en un determinado escenario. ¿Cómo ha reaccionado la política pública en general a este tipo de problemas? Bueno, normalmente han existido dos grandes aproximaciones al problema, a la solución de este problema,
que vienen, y esto es en general, no solamente para América Latina, sino para todos los países desarrollados también. Si usted tiene un problema de que se está invirtiendo poco en innovación y por lo tanto se están produciendo pocas innovaciones, una forma de resolver el problema a través del financiamiento público, no solamente es la intervención pública, no solamente en el financiamiento de la innovación, sino también la intervención pública en la provisión de esas innovaciones o de esa actividad de innovación. Y entonces uno tiene ahí el surgimiento de un conjunto de instituciones de investigación pública, organizaciones tecnológicas, universidades, centros de investigación, apoyados por el gobierno, que van a apuntar a tratar de cerrar esa brecha. Y la segunda forma de hacerlo es a través del financiamiento público a la innovación en formas de incentivos para incrementar la actividad de innovación por parte del sector privado. Y esto a su vez tiene básicamente dos formas. Subvenciones directas, ya sea a individuos o a grupos, o mediante el uso de mecanismos de incentivos fiscales. Lo que observamos en América Latina, y es lo que se observa como patrón en los países desarrollados, es una transición gradual a políticas que se mueven desde el financiamiento público y la provisión pública al financiamiento público, pero con provisión privada, en primer lugar. Y en segundo lugar, en esa transición, un cambio importante en los mecanismos de asignación de recursos. Bajo el modelo anterior, la asignación de recursos se hacía por transferencias directas, se sigue haciendo en buena parte de las instituciones por transferencia directa vía presupuestal, pero están aumentando en la región la importancia de mecanismos alternativos de asignación de recursos para estos programas a través de fondos competitivos. Es decir, uno transfiere del presupuesto a un fondo y es el fondo el que llama a propuestas e ideas que tienen que competir entre ellas para ponerse en funcionamiento. O sea, son dos cambios importantes que uno observa en la región. Bueno, vamos a la realidad. ¿Qué es lo que los países de la región están haciendo? En general, los dos tipos de sistemas de apoyo a la innovación empresarial están presentes, tanto bajo la figura de subvención directa, usando el mecanismo fundamentalmente del matching grant, o a través de incentivos tributarios o a través de ambos. En general, tenemos que aproximadamente un 65% de los países de la región tienen mecanismos de subvención directa, un 30% tiene mecanismos de incentivos tributarios, es decir, el sesgo en la región es hacia subvenciones directas más que incentivos tributarios. Un 30% de los países tienen ambos instrumentos en funcionamiento, mientras todavía tenemos un 35% de los países, un 35% de los países de la región que no tienen ningún instrumento de apoyo a la innovación empresarial. Eso contrasta con la situación de la OECD, donde no existe ningún país que no tenga un instrumento de apoyo a la innovación empresarial. Ahora, una cosa es tener un instrumento y otra cosa es preguntarse cuán relevantes esos instrumentos son. Bueno, y la relevancia se puede medir de distintas formas, y una de las formas en que nosotros lo hemos hecho es a través de la cobertura de esos instrumentos, es decir, a cuántos clientes llegan. Y es ahí cuando la cosa empieza a andar bastante mal. Uno tiene, por ejemplo, que en un país como Canadá, aproximadamente el 40% de las empresas innovadoras logró su innovación en esquemas de apoyo fiscal. En Corea, alrededor de un 33%, en Austria, alrededor de un 25%. O sea, son números importantes que reflejan el grado de extensión, cobertura, de relevancia de los sistemas de apoyo a la innovación empresarial. Todos los países de América Latina, sin excepción, están en la cola derecha. Y el país donde el sistema está más desarrollado es fundamentalmente Chile, donde solamente un 7% de las empresas ha accedido al sistema. De las empresas con potencial de innovación, me refiero, ha accedido al sistema. Países como Uruguay, Costa Rica, estamos en menos de un 5%. Es decir, en el fondo, lo que estamos hablamos mucho de innovación en la región, tenemos un montón de policy papers, white papers, green papers, whatever papers sobre innovación, montamos programas, agencias y todo lo demás, pero seguimos invirtiendo particularmente poco y llegando a un grupo muy reducido de empresas. Parte de esto tiene que ver con el volumen de los programas, escasa inversión pública en los programas, pero buena parte de esto también tiene que ver con las capacidades empresariales para participar en esos programas. Y eso es algo que sale de muchas de las evaluaciones que hemos llevado a cabo. Entonces la pregunta que nos hacemos es decir, bueno, América Latina en realidad es un laboratorio. Está haciendo experimentos con programas. Y ha llegado el momento que nos preguntamos si vale la pena escalarlos o tal vez valga la pena cerrarlos y dedicarnos a otra cosa. De eso se tratan las evaluaciones que yo les voy a mostrar. Tratar de responder a esa pregunta. ¿Debemos expandirlos o, mejor dicho, debemos cerrarlos o
mejor dicho, si vale la pena expandirlos, cómo debemos expandirlos. Dado la mayor relevancia que los países tienen los mecanismos de subvenciones por sobre los incentivos tributarios, estamos haciendo en este momento una evaluación de impacto de 3 programas de incentivos tributarios en Argentina, Brasil y Colombia, pero eso va a estar listo allá por mayo del año que viene. Por lo tanto, en este ejemplo solamente nos concentramos en las subvenciones directas. Entonces, ¿qué características tienen las subvenciones directas? Las subvenciones directas, si uno las analiza en detalle y trata de desmenuzarlas y básicamente hacer una autopsia de las subvenciones directas, uno encuentra que son instrumentos muy poderosos. Las subvenciones directas, y esto es distinto a los incentivos tributarios, se basan en proyectos. Los incentivos tributarios normalmente se basan en firmas. Entonces, ahí hay una diferencia importante. Entonces, al estar basadas en proyectos, las subvenciones directas pueden orientarse hacia hacer un targeting de aquellos proyectos que tienen su retorno social más alto, ya sea porque están alineados con las prioridades nacionales, o pueden estar orientadas a la colaboración entre actores, resolviendo problemas de coordinación y sobre todo de internalización de externalidades. Las subvenciones directas, cuando uno le da o le aprueba una subvención directa a un proyecto innovador de una empresa, también está dando una señal al banco. El banco no le cree a la empresa, porque el banco no sabe de innovación. Pero si una entidad externa, como la ANI en este país, como la agencia en el caso de Argentina, actúa como certificador, con su independiente, con su set de evaluadores externos, sobre la calidad de esos proyectos de innovación, le está dando una señal al banco de que este señor tiene una buena idea. Y es tan buena la idea al banco, le estoy diciendo, que yo además le estoy dando parte de la plata. Y eso lo encuentro cuando uno habla con las empresas. Sobre todo en el caso del Fontec de Chile, encontramos que uno de los principales beneficios del Fontec en Chile había sido, cuando hablamos con los empresarios, que antes del Fontec fueron al banco y le dijeron que no. Fueron al Fontec y le dieron una subvención. Después de la subvención del Fontec fueron al banco y le dieron el préstamo. Ahora, como son un instrumento poderoso, las subvenciones tienen una serie de problemas. En primer lugar, es el gobierno el que decide. En realidad es la empresa la que postula, pero dentro del conjunto de proyectos es el gobierno el que tiene que elegir, o la agencia la que tiene que elegir. Por lo tanto, la agencia tiene que tener capacidades institucionales importantes para llevar a cabo esa decisión. Además aparece el típico problema de todos estos programas de subsidio del sector privado, que es el problema de riesgo moral, porque uno en realidad quiere que estos programas los usen las empresas que realmente lo necesitan, que son aquellas empresas que tienen problemas de apropiabilidad, que son aquellas empresas que están restringidas por liquidez. Pero los que van a venir a pedirme la plata son todos. Y es muy difícil discriminar ex ante quién, digamos, si le estoy dando la plata realmente a aquel que lo necesita o a aquel que realmente viene a capturar el subsidio. El hecho de que los incentivos de subvenciones operen bajo la figura del matching grant, en cierto modo trata de compensar un poco ese problema, porque si uno tuviera un incentivo que es un subsidio del 100%, es el peor escenario, porque en ese momento la decisión del sector privado es inflar todo lo posible su proyecto de innovación para capturar la mayor cantidad de subsidio. Pero si yo le digo, bueno, sí, está bien, yo le voy a dar un subsidio como un porcentaje de su proyecto de innovación, pero como un porcentaje, ojo que si infla mucho, usted va a tener que poner mucho también. Entonces controla un poco por este problema. Sin embargo, digamos, el problema claramente persiste. Pero también se requieren importantes capacidades, no solamente en la agencia ejecutora, sino también en las firmas. O sea, las firmas necesitan saber y tener claro qué es lo que necesitan. Necesitan tener una agenda de investigación o de innovación en la mente y un conjunto o un portfolio de proyectos que luego sean capaces de convertir en propuestas concretas para poder, digamos, ser financiadas por parte de las agencias. Y realmente lo que nosotros creemos, luego de haber visto mucho estos programas en la región, que este es un supuesto extremadamente fuerte en la región y que realmente son muy poquitas las empresas, sobre todo las más pequeñas, que tienen capacidades para formular buenos proyectos, por más que tengan buenas ideas. ¿Qué es lo que hace uno cuando evalúa un programa? Bueno, uno normalmente se evalúa si el programa cumplió los objetivos para el cual fue creado. Y normalmente en la literatura de evaluación de impacto, eso se hace midiendo 2 tipos de resultados. Lo que se llama adicionalidad de insumos, es decir, si el financiamiento público llevó a que las empresas invirtieran más. Acuérdense que el problema que tenemos es un problema de subinversión del sector privado, por lo tanto, las empresas que reciben la subvención están invirtiendo más o no. Si no están invirtiendo más, el mensaje es muy claro, se están guardando la plata en el bolsillo, por lo tanto, digamos, lo que tenemos es una situación de infierno, donde hemos desplazado la inversión privada con la pública. Pero además de mirar eso,
cómo reacciona, cómo cambia el comportamiento de la empresa en materia de inversión, también tenemos que ver qué pasa con los resultados. ¿Qué pasa con los resultados en materia de innovaciones, patentes, empleo, crecimiento de la productividad? Porque usted tiene la firma por un lado y usted está subvencionando un proyecto, pero la firma tiene un portfolio de proyectos. Cuando usted le da la subvención a uno de esos proyectos, uno no sabe qué es lo que va a pasar dentro de la firma con respecto al portfolio general de proyectos. Se puede ocurrir que como consecuencia de la subvención, la firma decida ejecutar un proyecto y no otro. Pero si el proyecto que va a ejecutar es de una productividad menor o de una eficiencia relativa menor que el que deja de ejecutar, pero lo ejecuta porque tiene parte de regalo público, uno podría tener situaciones donde uno tiene mayor inversión, están cumpliendo con lo que prometieron, pero un aumento de la productividad más bajo, porque los proyectos que se están financiando vía los concursos no son tan eficientes como lo que las empresas harían por su propia cuenta. Entonces tenemos este tipo de problemas dentro del portfolio de empresas que también tenemos que mirar. Y hay otros indicadores que se han mirado en las evaluaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el efecto que estos programas tienen en los salarios de los investigadores. Supongamos que Uruguay decide aumentar por 100 el presupuesto de la ANI. ¿Tiene Uruguay suficientes investigadores o ingenieros para abastecer esa demanda de innovación? Probablemente no. Probablemente lo que termine pasando sean dos cosas. La primera cosa es un aumento muy importante en el salario de los ingenieros en Uruguay, lo cual está bien. Y en segundo lugar, una llegada muy importante de ingenieros argentinos que van a venir a trabajar a Uruguay porque hay buenos salarios para ellos, etc. Algunos han mirado también si estos programas afectan la decisión de las empresas de localizarse. O sea, yo puedo tener un incentivo en Uruguay que sea importante para atraer un laboratorio de I+D de una multinacional en Uruguay. O, por ejemplo, si estos programas dan origen al surgimiento y creación de nuevas empresas, o no. En el caso de que cualquiera sea el indicador que nosotros vamos a mirar, la pregunta de interés, en cualquier escenario, de cualquier sea el indicador de impacto que nosotros vamos a mirar, la pregunta de interés siempre es la misma. Y la pregunta es, usted tiene un beneficiario. Si usted realmente quiere atribuirle el programa, atribuirle los cambios en ese beneficiario, cualquiera sea los cambios que esté midiendo, a los resultados del programa, usted tiene que responder esta pregunta. ¿Cuál hubiera sido la performance de esta firma que participó en el programa si ella no hubiera participado? Tiene que partir por esa pregunta. ¿Cómo le hubiera ido a usted si usted no hubiera venido a trabajar con la ANI? Y el problema que tenemos ahí es que los evaluadores no observamos el resultado de no participación de una firma que participó. O sea, por ahora uno o participó o no participó, pero no puede estar en los dos lugares al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo resuelve uno el problema? A través de buscar un grupo contrafactual, un grupo de control, que le sirva de señal a lo que le hubiera pasado a esos participantes en el evento de que no hubieran participado. Entonces, todas las evaluaciones que yo presento acá tienen dos características. Primero, usan datos de registro, es decir, datos oficiales, para identificar, para combinar datos oficiales con datos de beneficiarios para poder identificar buenos grupos de control. Y aplicamos lo que se denominan métodos experimentales, que yo no voy a detenerme mucho ahí. Pero tal vez lo que tratamos de hacer con estas evaluaciones es reducir algunos de los problemas que... O sea, evaluar políticas de innovación en América Latina no es algo nuevo. O sea, el banco ha sido muy activo en llevar a cabo un programa de evaluaciones de impacto desde el año 2007 en adelante. Desde esa fecha hasta ahora hemos, junto con otros actores de la región y con los gobiernos, evaluado aproximadamente 13 programas. Y en todos esos programas encontramos que el impacto en la inversión es positivo. O sea, no encontramos en ningún programa que haya habido evidencia de crowding out total, por lo menos, de la inversión privada. Pero todas estas evaluaciones tienen algunos problemas. En primer lugar, casi ninguna de esas evaluaciones han mirado los impactos en la performance, por ejemplo, en el empleo o en la productividad. Muchas de estas evaluaciones, cuando se hicieron, se basaron en llevar a cabo lo que se denomina encuestas retrospectivas. Es decir, yo voy al beneficiario después que terminó el programa y le pregunto, ¿cómo era usted 4 o 5 años antes? Y eso tiene una serie de problemas estadísticos que resultan, que pueden contaminar la eficiencia y el sesgo de los resultados. Muchas de las encuestas en las que se hicieron estas evaluaciones se basan en datos de participación autorreportados. Es decir, yo voy al beneficiario y le pregunto, ¿usted participó? Y yo digo, sí, yo creo que sí. Pero cuando cruzamos datos de participación autorreportados con datos de participación oficial de las agencias, normalmente encontramos entre un 20 y un 30% de falsos positivos. Es decir,
empresas donde el que responde cree que participó, pero que no están en los registros de la agencia, o porque postularon y fueron rechazados, por ejemplo, o porque ni siquiera llegaron a la fase de postulación. Entonces, usar datos de participación autorreportados parece ser una muy mala idea. Y el principal problema de muchas de estas evaluaciones hechas hasta ahora es que se concentran en un periodo de tiempo muy corto de tiempo, es decir, yo te doy el grant hoy, dentro de 2 años me entregas el informe final y ahí te mido, ¿qué te pasó? Y probablemente ese no es el momento del tiempo en el que nosotros tenemos que estar midiendo. Y seguro que en proyectos de innovación no es el momento del tiempo en que nosotros tenemos que estar midiendo impacto, sobre todo si queremos medir resultados en performance. También muchas de estas evaluaciones miran cada programa en forma individual, sin tener en cuenta que en realidad existen múltiples programas. Y que cuando yo mido el impacto sobre un programa individual, en realidad no sé si es ese programa o otro programa que la empresa puede estar usando al mismo tiempo. Entonces tratamos de corregir por ese problema. Fundamentalmente ninguna de estas evaluaciones mira el efecto sobre el empleo, por lo tanto sabemos si a las empresas les va bien o les va mal, pero no sabemos cómo esa ganancia se distribuye entre la empresa y sus trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta evaluación de impacto? Miramos la evaluación de 2 programas públicos en Chile, orientadas a aumentar la innovación empresarial, que son el FONTEC y el FONDEF. Usamos un panel largo, o sea, las empresas las seguimos por aproximadamente 11 años, o sea que estamos seguros que acá, si hay un cambio, hay un cambio. Usamos datos de registro, o sea, no tenemos que andar preguntándole qué le pasó 5, 6, 7 o 10 años antes. Tuvimos que trabajar en estrecha colaboración con la Agencia Científica y Tecnológica de Chile, que es el CONICYT, y la Agencia de Desarrollo, que es la Corfo. Y luego, en colaboración muy estrecha con el Instituto Nacional de Estadística, para que nos linkeara los datos de registros, los datos beneficiarios con los datos de registros empresariales que el Instituto Nacional de Estadística tiene y poder generar buenos grupos de control a partir de las bases de datos del Instituto de Estadística. Todo eso llevó básicamente, como una señal de lo fácil que fue, 1 año, solamente que nos pusiéramos de acuerdo, pero ahora ya el sistema está funcionando normalmente. Entonces, pero además, como tenemos 2 programas, podemos identificar no solamente aquellos que no usaron ningún programa, aquellas empresas que no usaron ningún programa, que sirven de control, aquellas empresas que usaron un programa, aquellas empresas que usaron el otro programa y aquellas empresas que usaron los 2 programas. De esa forma podemos ver si hay sinergias o efectos de refuerzo de usar 2 programas simultáneamente. Y también miramos a varias variables de resultados, como ser no solamente productividad, también salarios y también empleo. Y creemos que empleo es importante porque, como fue mencionado en las presentaciones anteriores, todos estos programas van a estimular que las empresas hagan actividades de innovación. De esas actividades de innovación pueden salir innovaciones de producto o innovaciones de proceso. Esas innovaciones de producto, por eso, pueden tener efectos de desplazamientos o efectos de compensación sobre el empleo. Y no sabemos en realidad si el más es mayor que el menos o el menos es mayor que el más. Bueno, voy a hablar un segundo sobre cada uno de los 2 programas y ya me voy directamente a los resultados. Es importante porque los programas son parecidos pero no hacen la misma cosa. El primer programa que hablamos es el FONTEC, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo y Tecnológico, que lo maneja la Agencia Nacional de Desarrollo de Chile. Da matching grants para financiamiento de proyectos de innovación en el sector privado, se estableció en 1991 y hasta la fecha financió aproximadamente 2.200 proyectos de innovación en el sector privado, una cifra que por cualquier estándar es espectacularmente chica. El FONTEC opera con un sistema de matching grants que da cofinanciamiento privado entre un 65 y un 40% de cada uno de los proyectos, o sea, exige cofinanciamiento privado entre un 45 y un 65%, y los subsidios son asignados bajo un sistema de ventanilla abierta sobre la base de que el primero llega, el primero lo recibe, y con el que llega último, si se acabó la plata, se acabó la plata. Entonces, hay una cosa importante: subsidio a la firma, sistema de ventanilla abierta, sistema de primero que llega, si pasa cierto estándar, sale. Los proyectos de innovación son postulados por las firmas, son evaluados técnicamente por evaluadores externos y luego la decisión sobre darle o no el subsidio se hace por un comité de adjudicación público-privado para darle transparencia al proceso y ver si los proyectos se alinean o no con prioridades nacionales. El FONDEF hace una cosa un poquito distinta. El FONDEF es el Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico del CONICYT, de la Agencia Nacional de Investigación Científica de Chile. Financia proyectos de I+D precompetitivos ejecutados en forma conjunta entre universidades y el sector privado y los institutos tecnológicos.
El gobierno también, bajo la figura del matching grant, es decir, el sector privado tiene que también financiar parte del proyecto, pero el proyecto tiene que sí o sí hacerse en colaboración con el sector académico, con las instituciones de investigación. Y además, el financiamiento no va a la empresa, el financiamiento va a la institución de investigación y el cofinanciamiento privado también va a la institución de investigación. Y además funciona no bajo un sistema de ventanilla abierta, sino un sistema de call for proposal. Todo tiene que hay una call en el año, postulan las empresas asociadas con las universidades, se las evalúa, se las compara, los mejores ganan. Es decir, hay dos diferencias importantes entre el FONTEC y el FONDEF, si se dan cuenta. El FONTEC va subsidio a la empresa, por lo tanto uno puede pensar que está tratando de corregir los problemas de imperfecta probabilidad del sector privado y o más los problemas de asimetría de información y la falta de financiamiento, mientras que el FONDEF hace eso, pero incentivando la coordinación y cooperación entre diversos actores. Por lo tanto, el FONDEF, más que resolviendo los problemas de imperfecta apropiabilidad o asimetría de información, está estimulando la coordinación entre diferentes actores. Luego, otra diferencia importante es en el mecanismo de asignación. Ventanilla abierta, sin competencia, el otro es absolutamente competitivo. Esos dos mecanismos pueden hacer una diferencia o no en materia de resultados. Bueno, ¿cómo fue nuestra estrategia empírica? Esto es absolutamente, complicado de explicar. Simplemente lo que nosotros tenemos que hacer son dos cosas. Primero, lo que hacemos es usar un modelo para buscar clones. Nosotros tenemos tres tipos de tratados aquí. Aquellos que usaron FONTEC solamente, aquellos que usaron FONDEF solamente, aquellos que usaron los dos programas. Y con el modelo que está arriba, que tiene una serie de complejidades, usamos una serie de características de las empresas antes de participar para buscar empresas parecidas a ellas mismas para que podamos seguirlas a lo largo del tiempo. Entonces buscamos para cada empresa participante un clon. Como la base, este proceso de búsqueda, y esa es la ventaja de usarlo en el Instituto Nacional de Estadística, es una base de datos de más de 100.000 empresas. Por lo tanto, la probabilidad de que uno encuentre un clon para 2.000 empresas, que son las que participaron, es muy alta. Y en segundo lugar, una vez que uno identificó el clon, los compara y hace lo que se llama diferencia en diferencia. Eso es muy simple. Yo tengo el clon, el control y el que participó antes de participar, los mido en la variable que me interesa, productividad, empleo, salarios, whatever, y después los mido de nuevo, 5, 6, 1. Es más, puedo hacerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años después y ver, digamos, cuál ha sido el crecimiento en la variable de interés del control y del beneficiario. Y de esto es lo que se trata. Los resultados que presento acá son resultados promedio del grupo de beneficiarios menos del crecimiento del grupo de beneficiarios menos el crecimiento del grupo de control. Los resultados básicamente están acá. Lo que tenemos son 4 variables de resultados: empleo, salarios y 2 medidas de productividad. Total Factor Productivity, que a mí no me gusta mucho, porque nunca termino de entender bien qué es lo que es, y una variable de productividad más directa, que es productividad del trabajo. Lo que encontramos es, para los 3 grupos que usaron FONTEC solamente, FONDEF solamente, o que usaron los 2 programas, existe un aumento del empleo muy claro, de más de o alrededor de un 10%, con respecto al grupo de control, en el promedio de años que van alrededor de entre 5 y 7 años después de haber participado, después de haber iniciado su proyecto. Lo que encontramos luego es que en el FONTEC ese aumento del empleo no ha sido acompañado por un aumento del salario promedio del trabajador, lo cual da una señal respecto de la composición de ese empleo en términos de skills. No parece haber habido en el FONTEC un crecimiento del empleo asociado a mayores skills, sino un crecimiento del empleo en general, pero eso no es el caso del FONDEF, donde en el FONDEF sí ha habido un crecimiento del empleo acompañado de un aumento importante del salario promedio de aquellas empresas que participaron. En ambos programas encontramos un aumento en la productividad. Si nos fijamos en el indicador de productividad del trabajo, el aumento es mayor en el caso del FONDEF que en el caso del FONTEC. Pero lo que sí encontramos, y esto es muy espectacularmente fuerte, es un aumento muy grande de la productividad cuando las empresas usan los 2 programas. O sea, si usan los 2 programas, el efecto es prácticamente el mismo en el caso de empleo, digamos también en el caso de salarios, o no mucha diferencia, pero hay un aumento de productividad de 2 veces o más si usan los 2 programas en forma simultánea.
Ahora, uno se podría preguntar, bueno, esto es Chile, y sabemos, digamos, que Chile es diferente. Eso es lo que dicen nuestros amigos chilenos cuando vamos a hablar con ellos, digamos. Entonces dice, bueno, esto en otros países de la región, ¿qué pasa, digamos? Entonces hicimos, y este es parte de nuestro programa de investigación, la misma evaluación para un programa igual que el FONDEF en Colombia, que se llama Colciencias, que se llama cofinanciación, perdón, y que lo gestiona Colciencias, que es la entidad melliza del CONICYT de Chile, y que también da un subsidio a las universidades que vienen asociadas con empresas para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica. Y lo hicimos igual, obtuvimos los datos de beneficiarios, fuimos al DANE, que es el Instituto Nacional de Estadística de Colombia, linkeamos las dos bases de datos y pudimos seguirlos a lo largo del tiempo en los mismos indicadores. Y encontramos lo siguiente. Las diferencias entre ambos programas son bien pequeñas en términos de impacto. O sea, tenemos aumentos de empleo, es más, son un poquito mejores en el caso del programa de Colombia. Aumentos de empleo de aproximadamente 9% en FONDEF, 12% en Colciencias, y aumento de la productividad del trabajo de un 15% en cofinanciación y aproximadamente un 10% en el caso de, casi un 10% en el caso de FONDEF. Aunque las diferencias entre los dos programas no son estadísticamente significativas. Es decir, pareciera que si uno replica ese mismo programa en otro contexto, obtiene resultados bastante parecidos dentro de las variables de resultados que uno está por lo menos midiendo acá. Bueno, pero a lo mejor Chile y Colombia son distintos. A lo mejor, digamos, son distintos al resto de la región. Entonces, bueno, uno de Argentina dice, bueno, a ver, si en Argentina funciona, entonces les voy a creer. Y vamos a Argentina. En Argentina lo que evaluamos fue un programa, y esta evaluación es muy simple, es un programa, en realidad no es un programa de innovación como los que yo les acabo de mostrar, sino es más que nada un programa de transferencia tecnológica, asistencia técnica PYMES, que corrió desde el año 1996 hasta el año 2006, con innumerables problemas y con una eficiencia de ejecución muy pobre. Pero eso no lo estamos midiendo acá. Acá estamos midiendo los resultados de los beneficiarios. Lo que hicimos son, agarramos los beneficiarios, tomamos los beneficiarios de este programa y nos fuimos a la base de datos del Seguro Social, o del ANSES, como se llama, que está en el Ministerio de Trabajo, para identificar buenos controles para esos beneficiarios. En esa base de datos hay aproximadamente 5.000 beneficiarios de este programa y en la base de datos del Ministerio de Trabajo hay aproximadamente 1,5 millones de empresas, por lo menos. Entonces, claramente que hay suficientes empresas como para obtener un buen clon de estas empresas que han participado. Cuando encontramos el clon, o sea, si usted compara las empresas que participó, y esto es importante en el programa, que son las dos figuras de arriba, con la empresa promedio que no participó en el programa, ¿qué es lo que uno tiene? La variable de resultado ahí es empleo. Uno encuentra que las empresas pymes que participaron en el programa son más grandes que las que no participaron. Es decir, lo que siempre ocurre en estos casos es cuando uno crea este tipo de programas y los hace competitivos, sí, uno obtiene beneficiarios, pero normalmente los beneficiarios que obtiene son los mejores dentro del conjunto de los beneficiarios a los que usted quiere llegar. Y esto es lo que ocurre aquí. Sin embargo, a través de buscar en la base de datos controles, uno puede normalizar los beneficiarios con el grupo de control, que es el grupo rojo que está ahí abajo, y compararlos. Lo que uno tiene dentro a la izquierda es, este programa, la evaluación está muy interesante porque uno puede saber para cada una de las 5.000 empresas beneficiarias qué hizo con la plata. O sea, trató de mejorar el proceso productivo sin cambiar el producto, o trató de diversificar su matriz de productos. Y lo que encontramos básicamente es lo siguiente. A la izquierda tenemos innovaciones de proceso, el impacto de beneficiarios que introdujeron innovaciones de proceso, a la derecha el impacto de beneficiarios que introdujeron innovaciones de producto. Y lo que encontramos fundamentalmente es que en ambos casos hubo un aumento del empleo, es decir, fíjense que el grupo de control y el grupo de beneficiarios tenían el mismo nivel de empleo al comienzo del periodo, que en este caso es 1998, y a partir de ahí el empleo del beneficiario evolucionó por encima del empleo del grupo de control. Pero la brecha entre los dos es mucho más grande a la derecha que a la izquierda. Y lo que tenemos a la derecha son beneficiarios que introdujeron innovaciones de producto. Y lo que tenemos a la izquierda, beneficiarios que introdujeron innovaciones de proceso. O sea, esto es consistente con lo que teníamos en las anteriores presentaciones. Programas de innovación que apoyan la introducción de innovaciones de producto crean sistemáticamente mucho más empleo que aquellas empresas que no lo hicieron. ¿De cuánto empleo estamos hablando? Bueno, estamos hablando depende de la cobertura de los programas. Tomando la escala
Aquí tenemos aproximadamente entre 40 y 45 mil puestos de trabajo adicionales. En el caso del FONTEC tendríamos aproximadamente unos 10.000 a 12.000 puestos de trabajo adicionales creados como consecuencia del aumento del empleo generado por estos programas. En fin, nuestros resultados sugieren que estos programas están asociados con crecimiento, tanto del empleo como crecimiento de la productividad. Es decir, el crecimiento de la productividad es el que tira la demanda de trabajo hacia arriba por parte de las empresas. Los efectos son distintos a lo largo de los programas, hay que tener en cuenta el timing, como vemos recién, si uno mide aquí, mide muy cerca de la línea vertical, que es cuando empezó el programa, no va a encontrar muchos resultados. Tiene que seguir las empresas a lo largo del tiempo para encontrar resultados. Entonces, lo que tenemos es que estos programas tienen efectos heterogéneos. El FONTEC ha tenido un impacto positivo sobre productividad y empleo, pero no tanto sobre la composición del empleo, mientras que el FONDEF ha tenido un impacto positivo en la productividad y el empleo, pero también en la composición de ese empleo hacia mayores skills. Pero lo que es más importante, la evidencia sugiere que hay efectos positivos sinérgicos entre ambos programas y que esto se materializa fuertemente en el aumento de la productividad. También encontramos que los resultados de FONDEF tienen cierta validación externa porque se replican en el caso de un programa similar en Colombia. En términos de empleo, existe evidencia de que estos programas pueden llevar a una mayor creación de empleo, por lo tanto los efectos compensación dominan los efectos de desplazamiento. Se ve claramente que hay cierto skill bias en ese empleo, o sea, hay cierto sesgo hacia destrezas, hacia empleados de mayores destrezas, cuando estos programas tienen mayor complejidad, que son los programas que incentivan la colaboración con las universidades. Se requiere un mayor grado de complejidad y mayor grado de destrezas en la firma para que eso funcione, y eso genera cierto grado de sesgo hacia una mayor composición en materia de destrezas del empleo que está siendo generado, pero ese efecto es relativamente pequeño. En términos de diseño de política, bueno, la principal recomendación sería hacer algo que la Corfo y CONICYT nunca hicieron en Chile, que es precisamente trabajar juntos y hacer convocatorias conjuntas de los dos fondos, fondeando tanto la articulación con las universidades, como es lo que hace el FONDEF, como parcialmente el matching grants para el componente privado de esa demanda empresarial. Nunca se ha hecho esto y los resultados sugieren que a lo mejor la eficiencia global de la operación podría haber subido si uno hubiera tenido alguna línea específica en ese sentido. ¿Por qué? Porque se ve, según estos resultados, que las dos fallas de mercados están presentes. La falla de mercado que inhibe la inversión por sí sola de la empresa, pero también aquella falla de mercado que inhibe la coordinación entre empresas y universidades. Si tiene uno de las dos, bueno, al mismo tiempo necesita instrumentos para las dos. Problemas que vemos con todos estos programas, y esto no es el caso de Chile, se reproduce el problema en Colombia, se reproduce el problema en Argentina, es que el proceso de selección es altamente meritocrático. O sea, uno tiene que presentar una muy buena propuesta, porque las agencias, que una de las grandes virtudes que tienen al ser manejadas por científicos es que las evalúan todos los programas bajo los criterios científicos de evaluación por pares, es que terminan seleccionando proyectos que son muy buenos. Pero los proyectos que son muy buenos son proyectos que terminan teniendo impacto en la performance de la empresa, pero nos quedamos, y eso es lo que uno empieza a ver con estos programas a lo largo de mucho periodo de tiempo, que estos programas alcanzan, si uno no hace algo más, alcanzan pronto un nivel de saturación. O sea, no existen en la región muchas empresas que estén en condiciones de usarlos, que tengan las capacidades para usarlos. ¿La solución cuál es? Claramente la solución no es bajar el estándar de los programas, sino la solución es pensar en mecanismos preprogramas que le ayudan a las empresas con la gestión de la innovación y la formulación de programas específicos. O, por ejemplo, competiciones en varias etapas, donde uno en la primera etapa tiene una competición por la idea, donde uno financia la formulación del proyecto, y luego una segunda etapa donde compite por proyectos. Ese tipo de cosas tampoco se ha hecho mucho y las evaluaciones sugieren que sería importante. Si no, uno encuentra con que a lo largo del proceso termina trabajando siempre con las mismas caras. Ya lo hemos visto mucho, digamos. Y los programas no tienen estrategia de salida. Uno termina básicamente en una situación endogámica permanente con los mismos beneficiarios de siempre, a los cuales primero uno los evalúa fuertemente, a los cuales al final termina comiendo un asado con ellos. O sea que uno, estaría bueno, pero no necesariamente lo mejor.
¿En qué estamos trabajando ahora? Estamos trabajando en tratar de mirar mejor la dinámica del impacto, es decir, medir año por año el impacto para ver, digamos, cómo es este perfil de resultados. Ya tenemos algunos resultados, pero no están, a mi juicio, lo suficientemente listos como para mostrarlos aquí. Tenemos ver los temas de heterogeneidad. No todos los beneficiarios dentro de cada programa son iguales. Hay empresas más grandes, más chicas, de las regiones, del sector capital. FONDEF estimula el costo de coordinación. Es más grande en las regiones en Chile que en Santiago. Bueno, habría que hacer la misma evaluación de impacto para usuarios de los dos programas. Para usuarios del programa en las dos regiones, quiero decir. Y en eso estamos. Y luego medir esto, en realidad, es una evaluación muy poco inteligente, como ustedes podrán darse cuenta, porque mide el beneficiario como una variable binaria. O sea, ¿usted se benefició? Sí o no se benefició. O sea, ¿participó o no participó? Pero la dosis no es la misma. O sea, usted puede haber recibido un grant de 40.000, o un grant de 150.000, o un grant de 200.000, dependiendo los límites del programa. Por lo tanto, deberíamos ver también cuál es el efecto no solamente de haber participado o no, sino también de la cantidad de recursos que le dieron a la empresa para participar. Si el efecto del programa es un efecto signaling, es decir, si estas empresas crecen en productividad, no porque yo les garantizo cierta apropiabilidad de los resultados, o la compenso por la pérdida de la apropiabilidad de los resultados, o porque estimulo la coordinación, sino porque como consecuencia del certificado que yo le doy pueden conseguir recursos en el sector privado, entonces uno no necesita subsidios grandes. Es más, con un subsidio es suficiente, porque yo ya di la señal de que este señor es bueno y luego consigue más recursos por otro lado. Si el efecto es más complejo, son problemas de coordinación o problemas de imperfecta apropiabilidad, ahí sí uno puede tener distintos esquemas de subsidios que pueden operar. Bien, en resumen, Latinoamérica sigue siendo un excelente laboratorio para investigación, por suerte. Por lo tanto, podemos hacer investigación por muchos años más, ya me estoy dando cuenta. Porque ha venido experimentando con programas fiscales de apoyo a la innovación de más de 20 años. Esos son muy chiquitos, pero proveen evidencia de cómo podemos aprender a tener programas de una escala un poquito mayor. En general, yo diría que los programas muestran que hay un aumento importante en la productividad como consecuencia de haber participado, una vez que uno mide en el momento que tiene que medir, no demasiado pronto en el tiempo. Y aparecen también temas emergentes que uno empieza a ver en cómo los países están implementando estos programas, y con esto cierro, que generan muchos desafíos, también no solamente para el diseño de estos programas, sino también para su evaluación. En primer lugar, porque muchos países, sobre todo los más grandes, están empezando a implementar estos programas a nivel regional. Por lo tanto, uno tiene mecanismos de incentivos federales y mecanismos de incentivos a nivel estatales, por ejemplo, o provinciales. En el caso de Brasil, que uno tiene las leyes de innovación federal y la ley de innovación estatal, por lo tanto tiene incentivos federales e incentivos provinciales. ¿Es eso bueno? ¿Es eso malo? En realidad no sabemos, porque uno puede pensar, bueno, mientras más incentivos, mejor. Pero ojo que cuando el incentivo opera a nivel estatal o provincial, los estados empiezan a competir entre ellos por atraerse los proyectos de I+D, y uno puede terminar en una competencia cuyo efecto final sea de suma cero. Un estado le quita al otro, sin que haya un efecto neto agregador, a no ser que exista alguien que esté coordinando lo que esté pasando en la relación de las provincias. Los temas del qué pasa con los incentivos tributarios, no los hemos estudiado. Los temas de cómo coordinar las políticas de innovación con otro tipo de políticas de desarrollo productivo, esto es vital. Estas son políticas de innovación que generan aumento de productividad del 15%. En un año en América Latina la depreciación o la apreciación cambiaria puede ser del 25%. O sea, en un año el Banco Central destruye los resultados de estos programas en algunos países. La consideración especial del sector servicios. Si uno analiza dónde están los beneficiarios de estos programas, el 90% viene de manufactura o agricultura. Pero en América Latina tenemos 70% de la fuerza de trabajo en el sector servicios. Y es ese sector el que está presentando en la región los peores resultados en materia de crecimiento de la productividad. Es decir, estamos trabajando con el 30% cuya productividad crece más. Y estamos olvidándonos del 70% cuya productividad crece menos. ¿Cómo hacer proyectos de innovación? ¿Cómo hacer programas o políticas públicas que promuevan la innovación en el sector servicios? Es algo que tenemos que empezar a pensar. Seguramente no es a través del apoyo a la innovación vía I+D, que es lo que hacen estos programas, porque fundamentalmente en el sector servicio no hay mucha I+D. Puede haber mucha innovación, pero no viene por ese mecanismo.
Y finalmente, estos son incentivos a los insumos. Yo te doy un incentivo para que inviertas más. Bueno, existe una forma de pensar en un mecanismo de incentivo, donde el incentivo se dé no solamente al insumo, sino al resultado. O sea, yo te voy a dar un premio, no solamente por lo que tú quieres hacer, sino parte del premio te lo voy a dar en función de los resultados que lograste. Existen varios países desarrollados que están tratando con ese tipo de mecanismos. En América Latina todavía no hemos empezado a trabajar con ellos. Muy bien, muchas gracias.